Hola, bienvenido a la clase. Hoy vamos a hablar de algo muy importante en este tema número 2, las cuentas, y se refiere a lo que es el plan de cuentas. Esto es muy importante. Hay países, por ejemplo España o también por ejemplo Colombia, donde existe un plan único de cuentas o un PGC, que es el Plan General de Cuentas Español. Eso, para el plan general de cuentas en España lo veremos para una próxima clase, pero hoy quiero hablarles de esos países donde no existe una directriz única de plan de cuentas existente para todas las empresas, sino que cada entidad debe crear su plan de cuentas propio. Ventajas de utilizar un plan de cuentas propio. Para el contador representa una ventaja porque esto es un área de trabajo. Los contadores no solamente nos dedicamos, por ejemplo, a llevar la contabilidad de la entidad, a emitir estados financieros, a realizar cálculos de impuestos, a realizar análisis de estados financieros, o auditorías o contabilidad de costos, sino que también podemos desempeñarnos creando manuales de plan de cuentas. Es decir, creando el plan de cuentas para la entidad de acuerdo a las actividades que realiza, generando un plan de cuentas a medida. Y por supuesto creando el manual y explicando cómo se usa cada cuenta, cómo es la naturaleza de cada cuenta, cuándo debería aplicarse cada cuenta. Entonces, en esas entidades donde no, o esos países donde no existe el plan general de cuentas, sino que cada entidad lo desarrolla, vamos a conceptualizar lo que sería el plan de cuentas y cuál es el más común para ser creado, o el más útil o el más recomendado. El plan de cuentas puede ser definido como un catálogo o muestrario de cuentas de forma ordenada, clasificada y codificada, siguiendo un orden lógico de acuerdo al tipo de empresa, operaciones y volumen de las mismas. Sin embargo, para elaborar un plan de cuentas existen reglas comunes que se deben respetar. En primer lugar, deben definirse los grupos, siguiendo con los subgrupos, las cuentas, las subcuentas y los auxiliares. De esta manera, la codificación es uniforme y sistemática. El plan de cuentas debe hacerse con la suficiente claridad como para permitir que otros usuarios comprendan lo que en ella se ha plasmado. Generalmente se utiliza el sistema mnemotécnico, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo, en el caso de un sistema mnemotécnico, el primer dígito 1 es para los activos. El segundo dígito 1 es para los activos corrientes, circulantes o corto plazo, y el tercer dígito 1 es para representar efectivo y equivalentes de efectivo. Ejemplo, una cuenta de caja en una entidad tendría el siguiente código: 1.1.1.01. Esa sería la cuenta de caja. Al mismo tiempo, el plan de cuentas se complementa con un manual de cuentas que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable. Asimismo, el plan de cuentas brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir un plan de cuentas? Homogeneidad, integridad, es decir, que presente todas las cuentas necesarias para reflejar las operaciones que ocurren en una entidad. Sistematicidad, es decir, que debe seguir un cierto orden. Y flexibilidad, es decir, que permita agregar nuevas cuentas. Para establecer los grupos, utilizaríamos en el sistema mnemotécnico los números del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, para la creación de las cuentas de activo, todas las cuentas de activo comenzarían con el dígito 1. Las cuentas de pasivo comenzarían ¿con qué dígito? Con el dígito 2. Las cuentas de patrimonio como grupo comenzarían con el dígito 3. Las cuentas de ingreso, incluso ganancias, ingresos, actividades ordinarias
o ganancias por actividades que no son ordinarias en la entidad, cuentas con grupo 4, costos, cuentas con grupo 5 y gastos, cuentas con grupo 6. Como subgrupo se crearía el número 1, por ejemplo, en los activos, para los activos corrientes, y el subgrupo 2 para los activos que no son corrientes o largo plazo o que no son circulantes. ¿Okay? Para las cuentas, por ejemplo, las que son de mayor efectivo a menor cantidad de efectivo dentro del corriente. ¿Qué es lo más efectivo? Caja. Entonces sería 1.1.1 para esa cuenta. Si quisiéramos crear, por ejemplo, una cuenta de banco, ¿cómo estableceríamos el plan de cuentas? Una cuenta, por ejemplo, de banco sería el grupo 1 porque es activo, el subgrupo sería el grupo 1 porque es activo, el subgrupo 1 porque es activo corriente. Luego tendríamos un tercer dígito que indica que son cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo, sería otro 1. Y luego tendríamos, por ejemplo, en cuenta sería 2. ¿Por qué? Porque caja es 1, entonces el que le sigue sería banco y sería el número 02. Es sumamente sencillo la creación de planes de cuenta en las entidades, siguiendo el sistema mnemotécnico para aquellos países donde no exista la ventaja de tener estandarizado, homogenizado o donde se utilice un único plan general de cuentas. ¿Okay? Entonces, en el caso de que se tenga que crear, lo más común es utilizar el sistema mnemotécnico y es muy sencillo. En el blog les voy a dejar un ejemplo de plan de cuentas para que vean qué cuentas se utilizan, cómo se colocan los números o los dígitos y más nada que agregar en este módulo. Es fácil, es sencillo, pero es súper necesario porque antes de comenzar a trabajar con asientos de diario, que es lo que va a venir a continuación, a trabajar con un libro diario, yo tengo que tener estructurado mi plan de cuentas al momento de trabajar. Cuando se comienza a trabajar en una empresa o una entidad que arranca de cero, lo primero que debe hacer el contador es la creación o determinación en el sistema de contabilidad, en el software, determinar qué plan de cuentas va a utilizar con las características mencionadas anteriormente. Un gran saludo y nos vemos para la próxima clase. Chao.